la visión que había antes de que a los niños había que escondérsele todo lo que pudiera ser una conversación importante, al final era solo desinformar y retrasar la evolución del niño. Me gusta mucho la reflexión que hace la película sobre el tema de la identidad y de cómo siento que está abordado desde una perspectiva bastante novedosa o poco común principalmente, porque nosotros vivimos en una sociedad en la que se nos instala la idea de que somos una cosa. Yo soy guionista, yo soy una persona extrovertida, como si las cosas, si todo fuese una condición permanente y no hubiese la posibilidad de transformación, que es algo que por supuesto que existe, ¿cachai? Entonces me gusta que se aborde el tema de la identidad como despojándonos un poco de ella y entendiendo que lo que hay detrás es nada más que una persona existiendo y que tiene, por lo tanto, potencialidades infinitas de existir en esta tierra, ¿cachai? Y que toda la idea de propósito no es tal, como que siento que esa reflexión también es gigante y está metida ahí en una película que oficialmente se supone que es infantil y la encuentro tremenda. Y finalmente entender que todas las presiones que sentimos de éxito o de lograr mi objetivo último como artista o como científico o como lo que sea, en realidad son el decorado de la vida, como que nosotros nos inventamos razones para vivir. Escuché de mucha gente cercana, de mi edad, gente de mi generación o incluso más grandes que yo, más viejos que yo, eh, y que les había gustado mucho la película y que sentían que tenía reflexiones muy adultas que aplicaban mucho también para algunas de los cuestionamientos que quizás se han dado también dentro de la misma pandemia, ¿cachai? En torno a un montón de cosas, desde el mismo hecho de que toque temáticas como la muerte, o qué ocurre, ¿no es cierto?, al morir, qué pasa cuando las vidas quedan truncadas, como hay un montón de reflexiones en torno a eso. Eh, y también, por supuesto, en un año en que las, ¿cómo decirlo?, las potencialidades profesionales o laborales también se han visto truncadas. Entonces, no es menor trabajar ese tema, como amasar ese tema y sacarle el jugo y ver qué pasa con las personas cuando tienen que cuestionarse si realmente, y que lo hace de manera explícita la película, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando lo que tú piensas es tu propósito de vida, ¿no es cierto? Que muchas veces nosotros lo ligamos a lo profesional, resulta que se ve interrumpido y que ya no podís como seguir explorando esa senda necesariamente. Hoy en día obviamente hay mentes adultas mucho más conscientes de lo que están transmitiendo a los niños y eso también ha hecho que eh, incluso como desde los mismos adultos que acompañan a estos niños a ver las películas, haya otra forma de abordar las temáticas. Como que si vaya a ver Coco, vaya a tener que hablar con ese niño. Entonces, eventualmente, después de la película, me imagino, de la muerte, ¿cachai? Pero creo que evidentemente había un poco más de hincapié en un público más adulto. Pero eso no significa que los niños no lo van a entender. Obviamente el personaje de 22 es como representa como el espíritu infantil en el sentido de que es alguien que está abriendo los ojos a la vida y en ese sentido quizás lo que se está reforzando ahí es como el vínculo entre el adulto y el niño, ¿cachai? Como que un poco por ahí me imagino. La visión que había antes de que a los niños había que escondérsele todo lo que pudiera ser una conversación importante y se disfrazaba con palabras y tergiversando los procesos y un montón de cosas, al final era solo desinformar y retrasar la evolución o la capacidad reflexiva del niño, si al final asumir que porque son niños no van a entender, igual es como es adultocentrista efectivamente. Como que la película es súper cuántica en su forma de abordar la muerte y como la previda, ¿cachai? Y en ese sentido es muy interesante que a pesar de estar hablando de la vida, la muerte, del alma,
en fin, cuáles son las razones para vivir, nunca se menciona a Dios, nunca se habla de religión, y creo que ahí hay como un puntito clave muy bonito, porque precisamente lo que ocurre es que la película, y ahí es donde uno sí dice quizás hay algo que es demasiado adulto, que está abordado como el propósito de la vida, ¿cachai? Y que se ve en un personaje que ya cumplió su vida, ¿cachai? O sea, el protagonista, espero esto no sea un spoiler, pero el protagonista muere, ¿cachai? Entonces muere al comienzo de la película, cuando está a punto de lograr uno de sus sueños, y no alcanza a lograr eso, pero él ya tuvo un recorrido. Entonces, de alguna manera, como se trata el tema de la temática del propósito, de cuál es nuestro propósito en la vida, que son conceptos que están igual súper instalados desde las mismas religiones en nuestra cultura, ¿cachai? Como que esta idea de como un objetivo lejano en el que uno está siempre al medio y nunca está llegando, es lo que nos mantiene en movimiento y lo que nos da razones para vivir, podríamos decir, ¿no es cierto? Entonces, en la película como que se habla de eso y en el fondo te aterriza, y eso, insisto, eso es lo que yo siento que es como lo más adulto, porque te lleva a un lugar en que te dice, acuérdate que lo hermoso de todo esto es no necesariamente ese objetivo al que nunca vaya a llegar, porque es un objetivo que está, a medida que lo vas alcanzando, van haciendo uno nuevo más lejos. Y creo que en la película efectivamente lo que hacen con el personaje del cartel, este personaje que está como dándolo todo con una pega que para la mayoría de las personas podría parecer completamente insignificante. Y efectivamente en la película existe una como validación de la existencia de ese personaje, y eso no es menor. Tengamos en cuenta lo siguiente: a todos, cuando éramos en algún momento niñes, existió la primera vez que vimos, por ejemplo, un vagabundo en la calle, una persona sin hogar, ¿cachai? Y es un personaje excéntrico y es extraño, y a todos alguna vez nos causó algo como mirar a nuestra mamá o a la persona que nos acompaña y decir como, ¿qué pasa con esta persona? Hay que ayudarla, está bien. Y que nos dijeran como, no, filo, mira para otro lado, ¿cachai? Pero, y de alguna manera uno asume que esa persona existe y hay que como casi que hacer la vista gorda porque es una persona que mentalmente está en otro lugar. Y probablemente es así, pero, o sea, es totalmente válido también, ¿cachai? Como que la existencia, no todos estamos, tenemos por qué estar adecuados a vivir en la versión que se le ocurrió a alguien y que se instauró y que finalmente todos seguimos la corriente y como que nos sometimos a este estilo de vida de vivir en la ciudad y tener que andar en metro y tener que tener un trabajo y tener que tener una familia y hacer no sé qué. Hay gente que es como disidente en serio de todo, ¿cachai? Entonces creo que rescatar ese personaje, darle un pequeño valor, y de alguna manera lo que hace la película, que es como contar que esa persona también tiene su misión, quiero decir, tiene como su propósito, pero también es un propósito como voluntario de ser un pirata en la vida, ¿cachai? Que es como lo que hace el personaje de manera más explícita en esta otra como dimensión astral cuántica. Está bueno igual, es como efectivamente se toma en serio toda esta cultura que existe con el tamborcito y las drogas psicodélicas y como toda esa cultura como chamánica psicodélica se le da como validez en este lugar en el que efectivamente ahí tiene un propósito, ¿cachai? Y probablemente es un poco así. No sé si efectivamente la gente que está a lo mejor en droga psicodélica o que está con un tornillo medio zafado va a estar realmente rescatando almas en otro plano, pero sí existe la capacidad, o sea, existe la posibilidad totalmente de que existan como planos mentales en los que hay ciertas personas que son capaces de navegar y otras simplemente no, por estar demasiado aferrados a lo tangible, ¿cachai? Como que eso es totalmente posible, yo creo.